Liderato celeste con puntaje ideal y de paso eliminando al local al que le decimos bye bye go home antes de lo esperado. Repasamos lo sucedido en esta victoria por la mínima de Uruguay sobre Estados Unidos a continuación aquí en Palabra de Gol. Estados Unidos y Uruguay se citaban en este partido por la última fecha del Grupo C para definir buena parte de su suerte en esta Copa América, ya que si bien Uruguay llegaba con el 6 de 6, todavía no había definido como tal ni su liderato ni su clasificación, por más de que estaba casi a confirmar, ¿no? Estaba a un pasito, pero le tocaba hacerlo en este encuentro, mientras que Estados Unidos sí tenía varias materias pendientes, porque si bien llegaba como segunda, pues tenía que esperar lo que sucediera en el partido entre Panamá y Bolivia, donde seguramente, muy seguramente, iba a llegar una victoria panameña como finalmente terminó sucediendo. Entonces Estados Unidos tenía la urgencia de confirmar sí o sí, o por lo menos una victoria, aunque sea un empate ahí para tener un puntaje y ahí por lo menos asegurar esa segunda colocación. Por eso ambos equipos salieron con lo mejor que tenían. Estados Unidos pues si bien tenía el detalle de no contar para este partido con Timothy Weah, pues ahí apeló a Yunus Musaj en la mitad de la cancha para ahí subir a Reina y que este complementara pues el tridente de ataque junto con Pulisic y también con Balogun, mientras que Uruguay salió con exactamente el mismo equipo que había bailado a Bolivia en la fecha pasada. Entonces tenemos un encuentro interesante entre dos equipos de buen nivel, por lo menos en cuanto a los nombres, y que iba a verse si Uruguay qué tal iba a afrontar este partido ante un rival de mayor exigencia, ¿no? Con nombres más prometedores, con mayor talento. Así que eso era lo interesante de ver este partido. Y vaya que se vio, se puede decir que le costó a Uruguay, sobre todo en ese primer tiempo, porque Estados Unidos salió decidida a comerse a la cancha por la necesidad que tenía, por ser la local, empujada por la gente allá en Kansas City. Pues naturalmente Estados Unidos asumió ese protagonismo con todo, presionando mucho en la mitad de la cancha, siendo muy agresivo para recuperar ahí y pues como empujando ahí a Uruguay para que no pudiera salir de su propio campo. Hay que decir que por eso a la Celeste le costó asentarse, sobre todo diría en los primeros 20 minutos de esos primer tiempos donde no se vio una Celeste fluida, una Celeste pues que tuviera buena presencia en el arco rival como lo habíamos visto en partidos anteriores. Le tocó trabajar mucho, le tocó laburar bastante, como dirían allá en la propia Uruguay, ponerse el overall, pero hay que decir que por ese propio juego físico se fue diluyendo de poco a poco ese dominio de Estados Unidos porque el juego se fue haciendo entrecortado, hubo varios accidentes, de hecho todo comenzó con un cruce bastante fuerte en el área entre Maxi Araujo y Rim, que pues ahí quedó bastante mal el jugador uruguayo, de hecho pues se vio fuerte cuando cayó en la cabeza con el piso, entonces ahí incluso entraron pues los médicos, le pusieron cuello ortopédico, se procedió a poner el protocolo por conmoción cerebral. Todas esas parates en el juego pues fueron ahí diluyendo ese momento de confianza que tenía el conjunto local. Afortunadamente pues Maxi Araujo pues salió bien, se le vio consciente, es cierto con el cuello ortopédico, pero aunque sea ahí estaba hablando con los compañeros, pero muy seguramente no podrá estar para el siguiente partido pero menos mal no fue algo tan grave a fin de cuentas. Pero ahí, como les decía, se fue interrumpiendo el partido también. Hubo un cruce en la siguiente jugada prácticamente entre Balogun y Rochet. También paró por varios minutos el encuentro. Hubo otro choque entre Araujo. También hubo una contra que de hecho generó como la oportunidad más clara de Uruguay. Un choque con De la Cruz, que De la Cruz se alcanzó pues a sufrir esa contra donde estaban ahí intentando Uruguay salir. Y Darwin Núñez muy pillo hace el saque rápido y ve a Nández que está solo por el costado derecho. Y Nández queda mano a mano ante Turner. Y Nández pues le pica el balón, pero Rim llega y hace una salvada providencial. Y esa fue básicamente la mejor oportunidad que tuvo Uruguay en ese primer tiempo, que al final también acabó con otro tipo de roces, con muchos parates. Y eso que vaya que enfurece al público estadounidense, porque incluso hasta hubo abucheos, había mucho enojo porque no era el juego fluido. Estados Unidos pues perdió ahí su momentum y ya no volvió a ser más profundo a partir de esos constantes cortes que tuvo el juego, de ahí promediando esa primera mitad. Y mientras se pudo jugar ahí en ese momento donde hubo tantos parates, pues se veía que Uruguay por lo menos podía sacar un poco, incluso tuvo un par de centros interesantes donde ya se veía un poco de mayor presencia ofensiva por parte de la Celeste. Entonces esto fue como un pequeño bocadillo de cara a lo que vimos ya en el segundo tiempo, donde vimos a un Uruguay ya bien asentada en el campo, que empezó a recuperar más la pelota en la mitad de la cancha, empezó a ganar los duelos ahí en esa zona, creció la figura de Valverde, creció la figura de Ugarte, entonces tuvieron mayor fluidez para empezar a hacer mayores ataques, sobre todo por el costado izquierdo, donde Cristian Olivera, que había reemplazado a Maxi Araujo, pues fue importante ahí para generar unos centros. También las proyecciones de Matías Viña hicieron su parte y entonces Uruguay ahí estaba dominando, estaba generando varias ocasiones y estaba pues generando la confusión en Estados Unidos, que ya no tenía el mismo control que había exhibido en el primer tiempo y en cambio le estaba tocando sufrir, le estaba tocando trabajar. Y mientras tanto en el otro partido pues las cosas no le ayudaban, ¿no? Estaba ganando Panamá, pero luego hubo un trámite un poco chistoso, porque justo cuando en el otro partido se escucha o se ve que gana, que llega el empate de Bolivia,
Bolivia, pues ahí la gente se prendió, ahí la gente estaba animada, estaba contenta ahí porque Estados Unidos, a pesar de no estar haciendo un buen partido ante Uruguay, pues tras el empate de Panamá estaba clasificando y estaba recuperando ese segundo puesto, pero inmediatamente casi que no pudieron disfrutar de ese momento de relajación porque inmediatamente llegó el único gol del partido. Fue en un tiro libre donde pues le llega la pelota al área, ataja como tal Turner, pero deja un rebote así bien largo y ahí llega pues Olivera para rematar y poner ese 1-0, aunque estaba muy dudosa su posición, fue muy finita, de hecho se demoraron bastante en el VAR, como siempre en esta Copa América, en definir si era fuera de lugar o no, pero le dieron el tanto a Olivera y sumó en el marcador y pues Estados Unidos estaba mucho más urgido de sacar el resultado porque estaba cayendo, también Panamá después empezó a remontar ese partido ante Bolivia, entonces incluso pues ya no le servía como tal el empate, sino que ahora tenía que ganarlo sí o sí Estados Unidos. Y Uruguay pues otra vez se puso el overall, hacer más bien las veces de aguantar el partido, algo que no se le vio mucho en esta fase de grupos, porque casi siempre tuvo el control, tal vez algún tramito ante Panamá sobre todo, pero el resto vimos en Uruguay que siempre tuvo la propuesta en los encuentros, pero acá sí le tocó pues arremangarse, irse atrás, fortalecer ahí la defensa. De hecho pues los cambios fueron buscando eso, encontrando mayor energía en la mitad de la cancha, también para reforzar ahí en la zona defensiva. Entonces ahí Uruguay le tocó aguantar ante unos ataques de Estados Unidos que no eran mayor cosa, ¿no? Más ímpetu que otra cosa, más desde la desesperada, y eso pues terminó afectando un poco a la claridad de los métodos finales que tuvo el ataque estadounidense, porque nunca tuvieron muy pocas, de hecho, muy pocas oportunidades así bastante claras. Recuerdo pues tal vez un par de triangulaciones que terminó con un remate de Wright que no cumplió mayor cosa. También hubo una mala salida también de Rochet que ahí se complicó y le quedó la pelota a Pulisic, pero Pulisic no pudo rematar del todo bien y Ugarte ahí salvó con un cabezazo, pero tampoco es que fuera demasiado peligroso. Entonces Estados Unidos con contadas oportunidades pues no logró hacer mayor daño a Uruguay. Y Uruguay pues arremangándose bien y mostrando solidez, pues ahí no tuvo mayor sufrimiento en ese sentido, sí le tocó retroceder bastante, pero así, oportunidades claras como tal y atajadas así milagrosas de Rochet, no hubo casi, que ahí acabó pues esta corajeada de Estados Unidos que tenía la responsabilidad de sacar adelante su localía, estaba ahí con la urgencia y de hecho Panamá pues hasta ya estaba ganando por más goles, pero no hubo nada que hacer. Ahí Uruguay defendió con uñas y dientes esa ventaja porque de todas maneras era importante para la CLS tener los 9 de 9, asegurar el liderato y demás. Entonces ahí bien correcta la actitud uruguaya de competir hasta el final, de no regalar nada, como es la tradición de los charrúas, y ahí ganó con justicia ese liderato y ese primer puesto de ese grupo C, donde ya veremos con qué se va a enfrentar, ¿no? Porque falta definirse pues los equipos que finalmente clasificarán en primer y segundo lugar del grupo D, así que estará interesante. Este Uruguay pues llega confiada, llegó pues sin hacer como tal rotaciones, ¿no? Porque también se había hablado mucho de si Biel se iba a aprovechar las rotaciones acá, después de haber tenido los 6 de 6 y que muy difícilmente se le iba a complicar pues la clasificación e incluso el liderato, pero apostó a darle continuidad al equipo, salieron los mismos 11 de hecho que tuvieron ese partido ante Bolivia. Y pues ahí estuvo el resultado. Cumplieron bien, pero vaya que les tocó trabajar bastante ante un equipo que sí les exigió más, sobre todo desde lo físico, y que bueno, se vio un Uruguay que le tocó apelar más a la solidez defensiva y que por lo menos en ese apartado pues cumplió. También un poco apelando al desgaste que había tenido en los dos primeros partidos, pues naturalmente aquí iba a aguantar un poco, pero cumplió bastante bien. Uruguay, con el favoritismo que tenía en este grupo C, ganó los 9 de 9 y ahí estará esperando rival en los cuartos de final. Y por parte de Estados Unidos, pues todo mal, porque llegaba como el local, llegaba con la responsabilidad de hacer respetar su casa, pero no pudo, se complicó bastante ya en ese partido ante Panamá y acá las perspectivas no eran las mejores, a pesar de que me parece que tuvo una actitud positiva, sobre todo en los primeros minutos, en los 20 minutos iniciales diría yo, pero luego se fue diluyendo y pues ya todo fue a la desesperada, no hubo mayor claridad y pues vaya que es un retroceso importante por parte de Estados Unidos, que hace 8 años organizó una Copa América de estas mismas características y llegó a cuarto lugar. Ahí están los resultados, pero esta selección no pudo superar una fase de grupos, se vio superada en distintos apartados y se ve que todavía es un equipo muy verde, ¿no? Como que todavía no alcanza a tener esa perspicacia o ese desarrollo suficiente para pues lograr imponerse en varios duelos bravos que tienen este tipo de torneos mano a mano y pues eso es preocupante, ¿no? Esto es preocupante porque apenas faltan 2 años para su gran torneo. Estados Unidos será la gran protagonista de ese Mundial 2026, pues no por nada organiza o pues va a albergar como tal 78 partidos, entonces básicamente va a ser el gran anfitrión de esa Copa del Mundo, pero no se ve. Es cierto que es un proceso que está iniciando, que hay muchos jóvenes interesantes que se irán desarrollando, pero esta era una buena medida
Y muy importante porque, recordemos, no van a tener eliminatorias, ahora todo van a ser amistosos. Si acaso la Copa ahora 2025 va a ser otra oportunidad para medir cómo está este desarrollo estadounidense, pero no se ve avances en el equipo de Greg Berhalter, antes se ven atrasos y pues se quedaron en una ronda antes de lo que había sido pues tal vez comparando su campaña con el Mundial, ¿no? En el Mundial clasificaron de una fase de grupos y aquí no pudieron pasar de esta ronda, así que preocupante por parte de Estados Unidos, mientras que Uruguay ahí está firme como una de las candidatas a llevarse esta Copa América tras ganar este grupo con autoridad y llevarse el 9 de 9. Ahora vamos a revisar las formaciones para ver cómo le fue a cada uno de estos jugadores en este partido. Empecemos por Uruguay. Rochet me parece que cumplió bien, es cierto que tal vez se complicó en alguna salida, el resto dio seguridad en sus intervenciones. Ya en las laterales tuvimos a un Matías Viña que me parece que creció mucho, sobre todo en el segundo tiempo, le dio salida y creó algunos centros interesantes por ese costado, mientras que Nathan Hernández me parece que se puso mucho en el rol de combatir, de pelear, no tuvo tanta influencia en ese costado, más allá de que también creó una oportunidad clara ahí en la primera parte, un mano a mano, pero que no terminó definiendo del todo bien. Vamos a la saga central, que fue de lo mejor que tuvo pues Uruguay naturalmente, con Matías Olivera siendo el autor del único tanto del partido y también siendo sólido ahí cada vez que tuvo sus cruces, sobre todo en ese primer tiempo donde Uruguay la tuvo un poco complicada. También Ronald Araujo, a partir de su solidez, pues Uruguay empezó a salir de ese mal momento y respondió en casi que todos los duelos. Ya vamos a la mitad de la cancha, donde también hay apartados importantes. Federico Valverde, que me parece que su influencia creció sobre todo en el segundo tiempo, hasta incluso tuvo remates interesantes, pero en el primer tiempo se vio un poco perdido, no estuvo tan influyente. Manuel Ugarte también de los mejores, salvando en distintas oportunidades, recuperando un montón de balones, incluso pues salvando una pelota casi que en la raya, así que bien por parte del jugador del Paris Saint-Germain. Vamos al ataque donde tenemos a Facundo Pelistri, que fue el que me parece que el que más aflojó tal vez en el ataque, estuvo muy contenido sobre todo ahí para marcar a Robinson en el ataque estadounidense, así que pues no apareció mucho como en otros partidos, entonces le tocó ponerse más el overall. Nico de la Cruz también, apelando un poco a ese trabajo que le tocó hacer en la mitad de la cancha para recuperar, va peleando bastante, no tuvo pues tanta influencia para crear balones claros, pero sí en el segundo tiempo tuvo su tramo ahí de protagonismo. Y Maximiliano Araujo, que le tocó salir prontamente en ese primer tiempo por esa caída que tuvo fuerte, entonces no tuvo mayor influencia, así que también una baja que va a ser fundamental para Uruguay porque había sido los más regulares en los dos primeros partidos, pero de momento ahí parece que se le complica para en los cuartos de final. Y por último, Darwin Núñez, que tuvo sus apariciones ahí, algunas corridas, algunos amagues, tuvo así tantas pelotas claras para definir y demás, entonces no tuvo mayor influencia en el juego. Por parte de Estados Unidos tenemos a Omar Turner, que me parece que estuvo correcto en las intervenciones que tuvo, tal vez se le pueda achacar un poco en el gol, que dio un rebote ahí importante, pero era una pelota complicada con el sobrepique, pero entonces ahí tuvo un poco su fallo, pero hubo otras intervenciones donde fue importante. Vamos a los laterales, donde Scally pues también fue el que sufrió un poco, sobre todo en ese segundo tiempo, las subidas constantes que tuvo Uruguay por izquierda y pues también estuvo golpeado en buena parte de ese partido, entonces no pudo aportar del todo ahí. Ya en la otra zona tenemos a Robinson, que también se enfocó bastante en contener mucha Pelistra, entonces no pudo proyectarse mucho el ataque, no pudo aportar mucho en ese sentido, pero sí cumplió, aunque sea desactivando a Pelistri. Y en la saga central tenemos a un Tim Ream que me parece que fue el mejor de la defensa estadounidense, con cruces claros, incluso salvando una pelota que iba para gol en la primera parte. Y Chris Richards, pues también, con cruces ahí fundamentales para aguantar, pero no bastaron para evitar la derrota. Vamos a la mitad de la cancha, donde tuvimos un Tyler Adams y un Weston McKennie, que me parece que actuaron bastante bien, sobre todo en el primer tiempo, donde recuperaron mucho a punta de agresividad, ahí impusieron su músculo en la mitad de la cancha, pero luego ya al segundo se desaparecieron. Yunus Musak sí fue el que más hizo agua en ese sentido, casi que no aportó en el ataque, a pesar de que será la apuesta, y no se vio tanto su influencia, entonces ahí complicado. Luego tenemos a Christian Pulisic, que me parece que se quedó bastante solo, eso le puso ganas, le puso voluntad, pero quedó bastante ahí limitado en ese sentido, y también perdió muchos balones, entonces una Copa América poco decorosa para el Capitán América. Y arriba también tenemos a un Giovanni Reina que tampoco influenció demasiado, no tuvo tanto aporte en ese sentido. De hecho, pues incluso desapareció por buena parte del encuentro, así que no fue tan influyente lo de Reina. Y por último tenemos a un Balogun que terminó saliendo luego de ese choque fuerte que tuvo con Rochet, y me parece que ahí Estados Unidos lo sintió porque no tuvo un delantero tan profundo, tan peligroso como lo demostró Balogun a lo largo de esta Copa América. Vamos ahora a revisar las alternativas de este partido. Empecemos por Uruguay. Cristian Olivera, que me parece que entró bien, fue encarador, fue desequilibrante, sobre todo en su
banda izquierda al principio del segundo tiempo, entonces ahí estuvo correcto. José María Jiménez también entró bastante bien, le dio mucha solidez a la defensa, ahí fue muy sacrificado, sobre todo cuando a Uruguay le tocó aguantar mucho en esa parte final del segundo tiempo, así que bien por Josema. Bentancur pues también aportó ahí lo suyo en la mitad de la cancha, de hecho pues ayudó a construir una que otra contra, pero tampoco es que tuvo mayor influencia. Y Sebastián Cáceres pues ya entró sobre el final, igual que Luchito Suárez, pero entonces no tuvo mayor oportunidad de ver su aporte en este partido. Ahora vamos con las alternativas de Estados Unidos con Ricardo Pepi, que no ofreció lo mismo que Balogun, pues es cierto que molestó en algunos centros, ahí le puso lucha, le puso garra, pero no es lo mismo que Balogun, que se nota que es un delantero más completo y más potente que Pepi, lo mismo que Sargent ahí entró también para ser un auxiliar en ese sentido, para golpear, pelear y buscar balones ahí, sobre todo en ese momento de la desesperada, pero no tuvo mayor influencia en ese sentido. Tenemos a Wright, que por lo menos generó un remate claro, me parece que de los más claros que tuvo Estados Unidos en la segunda parte fue por su autoría, pero le pegó mordido y no encontró mayor suerte. Y Tillman ya entró sobre el final, no tuvo mayor participación, entonces esas fueron las alternativas de este partido que acabó con victoria por la mínima para la celeste ante los estadounidenses. Y bueno amigos, hasta aquí esta reacción de lo que fue este partido entre Estados Unidos y Uruguay. Déjenos en los comentarios si por ustedes Uruguay es la principal candidata a llevarse esta Copa América luego de completar el 9 de 9 en la fase de grupos, y si creen que Estados Unidos es el mayor fracaso de esta Copa, no solo por ser la local, sino porque su eliminación significa un claro retroceso a comparación de otras presentaciones que ha tenido en torneos similares en el tiempo reciente. Esperamos todas sus opiniones en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón y también la Copa América. Esto es Palabra de Gol.